Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Quiero compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 3 de Segunda de Corintios. Como les digo, mis hermanos, estas bellas cartas nos transmiten el amor del Señor, porque San Pablo es uno de los apóstoles que habla mucho del amor de Dios, del amor que Cristo, nuestro Señor, nos tiene a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Así es que siempre que nosotros hablemos con Dios, démosle gracias por tanto amor que nos tiene. Así como San Pablo lo hacía, así también nosotros tenemos que dar gracias por tanto amor. Voy también hoy día a mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Europa, en Estados Unidos, Canadá, México, Centro y Suramérica y todos los países que nos escuchan en habla hispana. Dios les bendiga. Sigan llenándose de la palabra de Dios, que es lo más bonito y hermoso que nosotros recibimos de nuestro Señor. Voy a compartir pues este bello capítulo y les pido pongamos mucha atención. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero, voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes, como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso, nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada a comparación. Que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria. ¡Qué esperanza tan grande! ¿Y qué seguridad nos da? No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y no descubren que con Cristo ya no tienen valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy, pero al que se vuelva al Señor, se le quita el velo. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestros rostros cubiertos, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Señor Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les dice San Pablo en esta bella carta a los Corintios, dice: pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes, como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Hermanos, lo que San Pablo aquí dice a los Corintios, que él no tiene por qué recomendarse ni dar
recomendaciones a nadie más de ellos, porque ellos son la misma carta escrita ya por nuestro Señor Jesús. Cartas en Cristo. Ellos ya reconocieron a Cristo Jesús como su Salvador. Ya San Pablo no tiene por qué andar dando recomendaciones de ellos. Ellos mismos son esa carta. Lo dice San Pablo. Esta era la fe que San Pablo había depositado ya en los corintios. Tenía tanta la seguridad San Pablo de que estos hombres y estas mujeres ya habían reconocido a nuestro Señor, que ya no necesitaban más enseñanza. Esto era grandioso para estos pueblos, pero desafortunadamente muchos pueblos, ¿verdad?, donde San Pablo estuvo, desafortunadamente no entendían, no podían grabar esas palabras de San Pablo en sus corazones, como lo habían hecho los corintios. Y ojalá hoy día nosotros también, al igual que aquellos corintios, ya hayamos recibido, mis hermanos, esas palabras que nuestro Señor Jesús puso en nuestros interiores, en nuestros corazones de carne y no en tablas, como lo hacía nuestro Padre Dios en aquel tiempo. Lo que Dios hizo como mandamientos para el pueblo de Israel fue para que ellos fueran guiados y llevados por esos mandatos. Aunque muchos no hacían caso de ellos, lo que Dios quería realmente era que eso, que eran los mandamientos, los grabaran en sus corazones, hicieran la voluntad de Dios, no tanto que las leyeran. El leerlo, cualquiera puede leer un libro o unas palabras grabadas en cualquier letrero, cualquiera se las puede grabar en su mente, pero hacer la voluntad es lo más difícil, y esto era lo que realmente los corintios habían realizado, porque San Pablo les había enseñado. San Pablo y sus demás compañeros que llevaban estas enseñanzas a esos pueblos, era que ellos habían entendido que realmente lo que ellos hacían era por gracia de Dios. Y la gracia de Dios es tan grande, hermanos, que ojalá y nosotros sigamos enseñando y recibiendo enseñanza de Dios del mismo modo que la hemos recibido hasta el día de hoy, y darla también. O sea, que no solo quede para nosotros lo que hemos entendido y lo que hemos aprendido del Señor, sino que también lo enseñemos. Es muy importante. Y más adelante nos habla del velo de Moisés. Cuando Dios se presentaba ante Moisés, él radiaba de luz. La luz que nuestro Padre Dios reflejaba, haga de cuenta que ese era un espejo para Moisés. De la misma manera que él recibía esa luz en su rostro, era la luz que reflejaba cuando se acercaba al pueblo de Israel. Por eso es que él necesitaba ponerse un velo cuando se acercaba al pueblo, porque él sabía que el reflejo muchas de las veces les llamaba tanto la atención a ese pueblo que tenían temor de lo que Moisés podía hacer con ellos. Realmente lo único que él hacía es hablar con Dios y traerles el mensaje que Dios quería que ellos recibieran y llevaran a cabo. Mis hermanos, este pueblo se rebeló muchas veces con Dios, siendo y que miraban las grandes hazañas de nuestro Dios, miraban todo lo que realizó con los egipcios y luego después de ello con los pueblos a los que fueron desalojando de sus tierras. Los fueron desalojando con el poder de Dios, no con su fuerza. Si ellos hayan sido quienes iban peleando con aquellos pueblos, no hubieran podido desalojar a ninguna persona, pero como Dios era el que peleaba por ellos, era que les ayudaba a que aquellas naciones quedaran libres para ellos. Y era el poder de Dios, nadie más puede hacer esas cosas. Aquellos guerreros de aquellos pueblos eran guerreros muy poderosos, pero sin embargo Dios los libraba. Y este era lo que ellos habían aprendido ya. Ya sabían, mis hermanos, que Dios hacía grandes hazañas, y sin embargo, aunque ellos habían visto, se rebelaban con Dios. Y por eso Moisés iba continuamente a hablar con nuestro Dios para recibir las tablas grabadas con la letra de Dios para que este pueblo siguiera las instrucciones de esas tablas. Y que no fueran grabadas solamente en su mente, sino que las grabaran en su corazón, cosa que realmente no sucedió.
Y Moisés, cada que iba con nuestro Dios, como dice aquí en la palabra de hoy día, él irradiaba de su rostro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la luz de Dios es tan grandiosa que ojalá y nosotros nos mantengamos firmes y el día que vayamos ante su presencia, vamos a ver esa luz. Va a ser algo tan grandioso que nosotros aquí en la tierra no hemos visto una luz tan radiante y tan bella como la de nuestro Dios, les aseguro. Y ojalá, mis hermanos, que nos mantengamos firmes para llegar, para ganarnos esa gloria que Dios nos tiene destinada. Dice, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Donde está el espíritu del Señor hay libertad. ¿Quién no tiene libertad con el Señor? En realidad, muchas de las veces estamos preocupados por cosas que ni siquiera valen la pena, pero si el Señor es a quien realmente necesitamos, no hay nada por qué tener miedo. El Espíritu de Dios está a la par. ¿Por qué vamos a temer a algo? No, hermanos, los reflejos de Dios en nosotros es lo que más necesitamos. Dice, todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Señor Espíritu. Es obra del Señor, somos obra de Él. Entonces, ¿por qué el Señor nos va a abandonar? Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, el Espíritu de Dios no nos deja solos, ¿verdad? Somos imagen. ¿Por qué nos va a dejar solos? Hay que trabajar, hay que echarle ganas en el Señor, porque si Él nos ha enseñado cómo llevar las cosas a cabo, ya desde un principio, desde que hemos aceptado, no tenemos por qué dejarlas, porque seguir adelante es lo que tenemos que hacer en el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día en compañía de su familia.